Muy buenas tardes. Hoy les presentaremos dilución seriada y factores de dilución. El grupo está conformado por Karen Arenas, Juan Esteban Loza, Andrés Granados, Esperanza Di Filippo, Luisa Cabrera, Francisco Curi y mi persona Pierre Agudelo. Diluir o disolver. El concepto de disolver es fundamental en química y se refiere a un proceso en el cual una sustancia llamada soluto se mezcla de manera homogénea con otra sustancia llamada solvente formando una solución. Unos ejemplos sobre disolver son el azúcar en agua, la sal en agua y el café soluble en agua. Ahora bien, cuando hablamos de dilución, nos referimos al proceso de reducir la concentración de una solución al agregar más solvente, generalmente agua. Es decir, estamos diluyendo el soluto, la sustancia disuelta, en una mayor cantidad de líquido. Pero, ¿para qué se hacen las diluciones? Las diluciones se hacen por tres motivos. La primera es para ajustar la concentración. Muchas reacciones químicas o análisis requieren soluciones de una concentración específica. La segunda es para preparar soluciones menos concentradas a partir de una más concentrada. Esto es útil cuando necesitamos una gran cantidad de una solución débil. Y por último, se utilizan para reducir la reactividad. Algunas sustancias son muy reactivas en altas concentraciones, por lo que diluirlas puede hacerlas más seguras de manipular. Por ejemplo, si tienes una solución de sal muy concentrada y quieres una solución menos salada, agregarás más agua. Así que, para aclarar, disolver es el proceso inicial de mezclar un soluto en un solvente para formar una solución. Es decir, estamos creando una solución desde cero. Y diluir es el proceso de modificar una solución existente, reduciendo su concentración al agregar más solvente. Entonces, siempre que diluyamos, es decir, siempre que agreguemos solvente, el volumen de la solución aumentará. La concentración del soluto disminuirá y las masas o los moles de soluto no cambiarán. Las diluciones pueden expresarse de diferentes maneras, como fracciones o proporciones. Por ejemplo, una dilución de 1 en 10 significa que hay una unidad de soluto en un total de 10 unidades de solución, con 9 unidades correspondientes al solvente. Factor de dilución y dilución seriada, con la siguiente fórmula. La dilución de soluciones es un proceso fundamental en la preparación de reactivos en laboratorios. Se puede realizar mediante varios tipos de métodos que simplifican el procedimiento y mejoran la precisión. Por eso, a continuación, hablaremos de las diluciones seriadas, el factor de dilución y su importancia. Una dilución en serie es la reducción progresiva, paso a paso, de la concentración de una sustancia en disolución. Por lo general, el factor de dilución en cada paso es constante, lo que da como resultado una progresión geométrica de la concentración en forma logarítmica. Las diluciones en serie se utilizan para crear disoluciones muy diluidas con precisión. En muchos casos se necesita preparar disoluciones con concentraciones extremadamente bajas de un soluto, hasta un punto que es difícil o imposible en la práctica medir la cantidad necesaria de producto sólido o el volumen de solución madre. En esas situaciones es necesario preparar una solución de mayor concentración, hoy también llamada solución de stock o solución madre, y hacer diluciones sucesivas a partir de esta hasta alcanzar la concentración deseada. En general, se parte de una solución concentrada y se preparan series de diluciones al décimo o al medio. De esta manera se obtiene una serie de soluciones relacionadas, por ejemplo, por un factor de dilución 10, es decir,
un décimo, un centésimo y así sucesivamente. O la otra serie que sería un medio, un cuarto, etc. Por ejemplo, si partimos de una solución de 50 miligramos por mililitro de una sustancia o solución A, tendremos que la disolución de un décimo sería igual a 1 mililitro de la solución A más 9 mililitros de agua, dando como resultado una solución de 5 miligramos por mililitro, es decir, una dilución de un décimo. Por otro lado, el factor de dilución es el número de veces que debe diluirse una solución para obtener una de menor concentración. Gracias a este factor se permite determinar qué tan diluido se encuentra el último volumen con respecto al primero. Corresponde a la razón entre el volumen de la solución preparada y el volumen de la solución original, es decir, la concentrada. Como la cantidad de soluto permanece constante durante la dilución, también equivale a la razón entre la concentración de la solución original y la concentración de la solución preparada o diluida. Aplicaciones de disoluciones seriadas. Hablemos pues de la disolución seriada, que es una técnica fundamental en el campo de la microbiología y la medicina. Las disoluciones seriadas nos permiten cuantificar y estudiar poblaciones microbianas en una amplia variedad de muestras, ya sean de origen ambiental, clínico o incluso alimentario. Esta técnica es crucial para obtener resultados confiables y reproducibles. Hablemos de las aplicaciones de la disolución seriada en la microbiología. Empezando en esta técnica, en microbiología, las disoluciones seriadas tienen múltiples aplicaciones. Una de las más importantes es el recuento de microorganismos en muestras ambientales, como suelo, agua o alimentos. Esto nos permite estimar la carga microbiana de estos entornos, lo cual es fundamental para el control de cantidad, calidad, seguridad alimentaria y la evaluación de riesgos. Además, las disoluciones seriadas también se utilizan para el aislamiento y purificación de cultivos microbianos. Al diluir una muestra compleja podemos obtener colonias individuales de diferentes microorganismos, lo que nos permite estudiar sus propiedades y características de manera detallada. Otro campo importante en el que se aplican las disoluciones seriadas es en las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Estas pruebas nos permiten determinar la concentración mínima inhibidora de un antibiótico frente a un microorganismo en particular. Esto es esencial para monitorear la resistencia de los patógenos en los agentes terapéuticos y poder tomar decisiones clínicas más informadas. Entonces, entramos a la aplicación de la medicina. En el campo de la medicina como tal, las disoluciones seriadas también desempeñan un papel fundamental. Una de estas aplicaciones más importantes es el diagnóstico de infecciones. Al cuantificar la presencia de agentes patógenos en nuestras clínicas como bacterias, orina o virus en nuestras muestras, sea respiratoria, en muestras de orina, como anteriormente se menciona, podemos identificar y monitorear la progresión de las enfermedades infecciosas. Otra aplicación clave es la evaluación de la carga vial en pacientes con enfermedades como el VIH, la hepatitis o el COVID-19, mediante el recuento de partículas virales a través de diluciones seriadas. Los médicos pueden hacer un seguimiento de la efectividad del tratamiento antiviral y tomar decisiones terapéuticas más acertadas. Además, las diluciones seriadas también se utilizan para determinar la respuesta inmune de los pacientes. Al cuantificar los niveles de anticuerpos en suero o plasma, podemos evaluar la inmunogenicidad de las vacunas o monitorear la eficiencia de los tratamientos que modulan el sistema inmunológico. En términos generales, pues, el procedimiento de las disoluciones seriadas consta de varios pasos. Primero, separar la muestra, ya sea pesando o homogeneizando el material de interés. Luego, se realiza la disolución madre, transfiriendo a una
alícuota de muestra a un tubo de solución salina estéril, generalmente de una proporción 1:10. A partir de esa disolución madre se lleva a cabo disoluciones secuenciales, transfiriendo una pequeña cantidad de tubos con más solución salina. Esto permite obtener disoluciones cada vez más altas, como 1 en 100 o 1 en 1000, etc. Finalmente se siembra una pequeña porción de estas diluciones en placas de cultivo, se incuban y se realiza el reencuentro de colonias. Con esta información se puede calcular la carga microbiana original de la muestra. En resumen, pues, las disoluciones seriadas son una herramienta fundamental en microbiología y en medicina, tanto en el ámbito de investigación como en la práctica clínica. Su versatilidad y precisión son cruciales para obtener el resultado confiable y reproducibles. El dominio de esta técnica es esencial para comprender y cuantificar las poblaciones microbianas en diversos contextos, lo que nos permite tomar decisiones más informadas y mejorar la gestión de salud y el medio ambiente. Entonces, tenemos que en el ámbito microbiano y en el ámbito de la medicina, ambas son sumamente importantes, o es crucial esta técnica de disolución seriada. A continuación hablaremos de la utilidad de disoluciones seriadas en el campo de la química analítica y de la genética en particular. Esta técnica, aunque simple en concepto, es vital para una amplia gama de experimentos y análisis en laboratorios de genética y química analítica. Entender y dominar las diluciones seriadas es esencial para cualquier científico. Desde la preparación de muestras hasta la cuantificación de sustancias, esta técnica se encuentra en el corazón de muchas aplicaciones experimentales. En los próximos minutos exploraremos qué son las diluciones seriadas, cómo se realizan y su aplicación específica tanto en la genética como en la química analítica. Comencemos con lo básico. Las diluciones seriadas son un método en el que se reduce la concentración de una solución de manera gradual y repetida. Esto se logra al tomar una pequeña cantidad de una solución concentrada y mezclarla con un solvente, creando de esta forma una nueva solución con una concentración menor, y así sucesivamente. Este proceso se repite varias veces, cada vez tomando una alícuota de la solución diluida y volviendo a diluirla en el solvente. Al final se obtiene una serie de soluciones con concentraciones que disminuyen en una proporción fija. Por ejemplo, si empezamos con una solución madre y hacemos diluciones 1 a 10 sucesivas, la primera dilución tendrá una concentración del 10% respecto al original, la segunda de 1%, la tercera de 0.1% y así sucesivamente. Este método es increíblemente útil cuando necesitamos preparar soluciones que no están fácilmente disponibles o cuando trabajamos con sustancias que requieren una precisión extrema en sus concentraciones. Ahora que entendemos el concepto de diluciones seriadas, veamos por qué son tan importantes. Una de las razones clave es que permiten trabajar con rangos amplios de concentración. En muchas áreas de la biología y la química, necesitamos estudiar cómo reacciona un sistema o una sustancia a diferentes concentraciones de un reactivo. Las diluciones seriadas facilitan la creación de un rango de concentraciones a partir de una única solución madre. Además, las diluciones seriadas son fundamentales para la creación de curvas estándar que se utilizan para cuantificar la cantidad de una sustancia en una muestra desconocida, hablando de química analítica. Estas curvas se construyen midiendo una propiedad como la absorbancia o la fluorescencia en una serie de soluciones con concentraciones conocidas, obtenidas mediante diluciones seriadas. Gracias a la relación lineal entre la concentración y la medida de una propiedad, las diluciones seriadas permiten interpolar los valores de muestras desconocidas en base a la curva estándar, garantizando resultados precisos y de esta forma confiables. Vamos a sumergirnos en el proceso práctico para preparar diluciones seriadas. Aunque puede parecer sencillo, es importante seguir cada paso con precisión para asegurar la exactitud de las concentraciones resultantes. Primero necesitas determinar la concentración inicial de tu solución madre. Esto es crucial, ya que toda la serie de diluciones se basará en este valor. Por ejemplo, si tienes una solución madre de 100 miligramos por mililitro y quieres hacer una dilución 1:10, relación 1:10, tomarías 1 mililitro de esta solución y lo mezclarías con 9 mililitros de solvente, obteniendo una solución de 10 miligramos por mililitro.
El siguiente paso es repetir este proceso. Tomarías 1 mililitro de la solución de 10 miligramos por mililitro y lo mezclarías con 9 mililitros de solvente para obtener una solución de 1 miligramo por mililitro y así sucesivamente. Nótese que es importante utilizar pipetas calibradas correctamente y asegurarte de mezclar bien cada solución antes de pasar a la siguiente dilución. Finalmente, recuerda siempre desechar las puntas de pipeta entre diluciones para evitar la contaminación cruzada. Y si es posible, realiza el proceso bajo condiciones estériles, especialmente en experimentos biológicos. Pasemos al uso específico de las diluciones seriadas en genética. En este campo, una de las aplicaciones más comunes es la ampliación de ADN a través de las PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. En la PCR es fundamental comenzar con la cantidad correcta de ADN. Demasiado o muy poco puede afectar la eficiencia del proceso. Las diluciones seriadas permiten ajustar la concentración de ADN en las muestras para que estén dentro del rango óptimo para la amplificación. Además, las diluciones seriadas se usan para generar curvas estándar que se utilizan en la cuantificación del ADN. Esto es especialmente útil en qPCR, es decir, PCR cuantitativa, donde se mide la cantidad de ADN en tiempo real. Las diluciones seriadas de una muestra estándar permiten establecer una curva de calibración, con lo cual se puede cuantificar muestras desconocidas basándose en su ciclo umbral, conocido como CT. Otra aplicación en genética es la clonación de genes y la selección de transformantes. Aquí, las diluciones seriadas permiten ajustar la concentración de bacterias o células para que las placas de cultivo tengan una cantidad manejable de colonias, facilitando de esta forma su selección y por ende su análisis. En la química analítica, las diluciones seriadas son igualmente cruciales. Un ejemplo clásico es la preparación de soluciones estándar para espectrofotometría. En espectrofotometría se mide la absorbancia de una solución para determinar su concentración. Para esto es esencial tener una serie de soluciones con concentraciones conocidas, que se preparan mediante diluciones seriadas. Estas soluciones se usan para construir una curva de calibración, donde la absorbancia medida se correlaciona con la concentración. Otro uso común es la cromatografía, ya sea líquida o de gases, donde las diluciones seriadas ayudan a preparar estándares que aseguran que las muestras se encuentren dentro del rango de detección del equipo. Esto no solo facilita la cuantificación, sino que también ayuda a identificar los límites de detección y cuantificación de los analitos. En titulación, las diluciones seriadas permiten ajustar las concentraciones de los titulantes o de las muestras para alcanzar el punto de equivalencia con mayor precisión. Esto es particularmente útil en análisis cuantitativos donde la exactitud es clave. Antes de terminar, hablemos de algunas consideraciones prácticas y errores comunes que se deben evitar al realizar diluciones seriadas. Uno de los errores más comunes es la imprecisión en la medición de volumen. Por eso es importante utilizar herramientas volumétricas finamente calibradas y de calidad comprobable. Asimismo, idealmente entre series en la dilución se deberá cambiar de instrumento en medida de lo posible o hacer la debida limpieza de los instrumentos utilizados. A continuación se presentan una serie de ejercicios con relación a factor de dilución y diluciones seriadas. En el primer ejercicio se nos pide preparar una solución de 2 litros que tenga una concentración de 2%. Esto a partir de una solución que tenga una concentración del 40%. Para eso usamos la siguiente ecuación, que es la de volumen inicial por concentración inicial es igual a volumen final por concentración final. Entonces, primero lo que se debe hacer es hallar el factor de dilución. Esto se hace dividiendo la primera concentración sobre la concentración final, es decir, la concentración que del 40% de la cual vamos a partir sobre la concentración a la cual queremos llegar, 40 sobre 2, y eso nos da 20. Luego, simplemente para hallar el volumen que necesitamos de esa primera solución, lo que debemos hacer es dividir el volumen final, es decir, el volumen al cual queremos llegar sobre el factor de dilución.
Entonces sería 2 litros sobre 20. Y esto nos da 0,1 litros. Es decir, que para poder preparar una solución de 2 litros que tenga una concentración de 2%, a partir de una solución del 40%, necesitamos 100 mililitros de esa primera solución. En el segundo ejercicio se nos pide preparar una solución de 400 mililitros con un factor de dilución de 1,81. Esto a partir de una solución de 1,27. Entonces para eso usamos la misma fórmula, simplemente reemplazamos. Entonces la ecuación quedaría 1 dividido 27, pues que es el factor de dilución, multiplicado por volumen inicial, que sería la incógnita, es igual a 1,81 por 400 mililitros, que son los valores de la segunda de la solución pues, que queremos hallar. Entonces despejamos y nos quedaría 1,81 dividido sobre 1,27. Todo esto multiplicado por 400 mililitros. Operamos y nos quedaría 27 sobre 81 por 400 mililitros. Y luego simplemente multiplicamos 0,33 por 400 y eso nos da que el volumen que necesitamos de la solución de 1,27 serían 132 mililitros.